Señores, buenas tardes. Les saluda Manuel Aroni desde Dallas, Texas, una vez más con el programa 3D, Diálogo Democrático Directo. En esta oportunidad tenemos y contamos con la presencia de la ex candidata al Congreso, la señora Manuela Bastidas. Señora Manuela, tenga usted muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Le dejamos los micrófonos para su saludo y posteriormente podemos ya conversar sobre puntos específicos que le daremos más adelante. Gracias. Muy buenas tardes, Manuel Aroni. El saludo a todas las personas que tienen a bien escucharme a través de este espacio tan sintonizado y que me permiten llegar a sus hogares, no solamente en su momento como candidata, sino ahora como ex candidata, y agradecerle nuevamente la posibilidad de estar dialogando con usted diversos temas, desde otra mirada ya, desde otra postura, pero siempre manteniendo la misma línea de parte de Manuela Bastidas y lo que representa. Gracias y bien, a disposición suya para conversar los temas que crea conveniente. Bueno, muy agradecido. En esta tarde contamos con la presencia de Arturo Cárdenas de la ciudad de New Jersey, quien a posteriori nos hará saber sus interrogantes. En esta primera etapa, como usted bien sabrá, el señor Jorge Ceballos, al parecer es el candidato ya casi por confirmarse, es el congresista electo, uno de los congresistas electos como representante de los peruanos en el exterior, peruanos residentes en el exterior. En ese sentido, hemos buscado información y hemos podido obtener un video que nos da una idea lo que son las propuestas del señor Jorge Ceballos. Entonces, si me permite, voy a hacer correr el video para que pueda usted observarlo. Lo observaremos juntos y una vez que este video concluya, podrá usted ser tan amable de darnos sus opiniones. Le agradezco bastante que ponga eso y podamos ir en orden para que los peruanos en el exterior tengan conocimiento de estas líneas. A ver. Claro que sí, aquí tenemos la presentación, vamos con... El primer punto. El primer punto, claro que sí. No, perdón, introducción al primer punto es más importante, porque el mensaje es bien claro. Estas propuestas vienen de la conclusión, en un concepto de qué cosa es la migración y qué ha sido la migración para los 3 millones de peruanos. Para mí es una irresponsabilidad de los gobiernos de turno, que por su populismo han destruido los sueños por un futuro mejor de las personas y de las familias que tuvimos que salir del país. Y es por esta circunstancia en la historia del Perú que nuestro gobierno se sentirá obligado a recompensar, yo le digo, a retornar este pago por una irresponsabilidad en sus decisiones. Estos peruanos que se encuentran en el exterior forman parte de la historia del Perú. Y esa es mi obligación y la de nosotros en mi partido. ¿Podría, por favor, tenerla? Claro que sí. El primer punto que quiero enfocarme, y usted como abogado debe saber, la ley internacional es referencia para los países. Existen en nuestro país dos leyes que contemplan todo lo que necesita ser un candidato futuro representante de los 3 millones de peruanos. Existen dos leyes. La ley número 29495 es una ley que existe en los escritorios y en las librerías de nuestro Congreso. Es una ley que promueve el Consejo de Consulta de las comunidades peruanas en el exterior. Promueve la elección de 2 miembros de la comunidad registrada en el consulado para efectos de contribuir en una manera de asesoramiento al consulado para transmitir a ellos la problemática de la comunidad. El problema está de que esta ley no ha sido exitosa, dado que primero esta gente trabaja ad honorem.
no recibe remuneración. Segundo, tienen que atender sus horas bajo su propia responsabilidad económica, y muchos de ellos quizás tendrían que dejar horas de trabajo, cuando usted sabe, nosotros que vivimos en el exterior, tenemos que seguir trabajando para poder atender las necesidades de nuestra familia. No ha habido han habido algunas, de lo que he conversado con algunos peruanos que han estado en el área de, perdón. Bueno, a ver. Sí, claro que sí, continúe. Como les iba diciendo, he tenido oportunidad en los años que tengo de haber conocido a algunas personas en carrera diplomática. He conversado con alguna persona que estuvo a su vez haciendo estas actividades de embajador, y me comentaba que uno de los grandes errores es justamente que esta gente trabaja ad honorem. En muchos consulados en el mundo es desierta, ni siquiera se presentan personas, y veo que nosotros los peruanos en el exterior son solamente 2 personas para 3,5 millones, creo, es el último registro. No existen datos del 2019 todavía oficiales, que necesitan no solamente los empleados del consulado. El empleado del consulado tiene a su vez muchas obligaciones y mucho trabajo. Necesitamos personas que transmitan en una mesa de directorio la problemática de los connacionales. Pero estas personas no pueden trabajar a honor. Estas personas tienen que recibir una remuneración de igual manera como podríamos entender de un director de una empresa. Pienso que estos representantes de la comunidad van a estar trabajando y se les va a pagar y tener presencia como en un directorio de una empresa y discutir con el cónsul la problemática del área geográfica. A su vez, entendemos que esto debe ser no por 1 año, sino por 5 años, antes que esta ley pase a ser terminada. Tenemos que revisarla y mejorarla. Además, un aspecto que incluiría en los consejos de consulta es que debemos tener la presencia de un abogado con licencia del país y de la comunidad donde está ejerciendo. Muchos de los inmigrantes que estamos en el extranjero, alguna vez de nuestra vida hemos tenido que buscar a un abogado, hemos tenido que buscar asesoramiento, y qué mejor que encontrarlo en la misma embajada, una persona que va a viajar por los diversos consulados y atender bajo appointment a esta problemática de los inmigrantes. A su vez, cuando yo le hablaba a usted de la asistencia médica para los peruanos en el exterior, bajo acuerdo, va a ser la obligación de los peruanos en el exterior que nos busquemos en generar un intercambio, un programa de ayuda mutua en donde asumamos ya otra era. Estamos en una era de integración internacional. Necesitamos preocuparnos de nuestros 3,5 millones de peruanos, los cuales algunos quizás no tengan información de lo que es una asistencia médica. No todos tienen beneficios porque quizás no son naturalizados. Para ese efecto, el peruano en el exterior representante tendrá que asociar todas sus ideas en el Congreso y comprometer al Congreso a considerar dentro de la agenda de evaluación la posibilidad de buscar el punto de equilibrio de lo que va a costar mantener un médico que igual va a ir a visitar los diversos consulados para ofrecer una ayuda ambulatoria a los peruanos en el exterior. De los 3,5 millones, hay un estimado que el 40% todavía está indocumentado. Esta gente no tiene acceso libre e información para atender los servicios médicos públicos. Por eso también, por su contribución a nuestra economía peruana, que el año pasado se estima un ingreso de 3.500 millones de dólares, entendamos que esas personas han contribuido a la economía del país. Y de ahí nosotros debemos ser entendedores de esa problemática.
Esto es un trabajo, es un reto, y para eso queremos entrar a representar a nuestros peruanos en el exterior y ofrecerles este servicio y esta ley 294925 que está en el escritorio o está en una librería. Claro que Por sí. favor, ¿no? Estamos un poco cortos de tiempo, pero sigamos a la siguiente propuesta. Rápido. El punto 2. En el punto 2 tenemos otra ley que es muy importante, que es la ley 3525, la cual ha sido extendida hasta diciembre del 2022. Esta ley es muy importante porque existe un gran porcentaje de peruanos en el exterior que están tratando de ver las posibilidades de ingresar, de retornar a nuestro país. Esta gente tiene que tener beneficios tributarios y ya no existen, están en esa ley, están claramente el monto en que el gobierno peruano va a ayudar. Tenemos montos para efectos de beneficios socioeconómicos, para ayudarlos a buscar empleo, emprendimiento empresarial. Hay muchos peruanos que están con pequeñas empresas en el exterior y desean integrarse o regresar al Perú con este negocio pequeño para que pueda, digamos, desarrollarse localmente en nuestro país. Es nuestra obligación ayudarlos. Tenemos a su vez que colindar y verificar ese ingreso por los últimos 10 años, la que tanto ha sido la contribución anual. Como le comentaba a usted, solamente en el IGB estamos entendiendo que es el 18% de 3.500 millones de dólares que entraron en forma formal a nuestro país. Esos 3.500 millones de dólares han generado un beneficio a la economía peruana y han dejado de lado que, digamos, sus familiares molesten a las autoridades locales para recibir ayuda o para efectos de. Muchos de ellos no tienen ni siquiera seguros médicos. Es decir, nosotros tenemos que ver cómo direccionar ese plus extra en contribución al gobierno para que sirva al menos una justificación para los 3.500 millones de peruanos en el exterior, o los 3,5 millones, perdón, que están en el exterior y que se compensen su sacrificio. Por eso esta ley es importante que sea revisada. Es impopular porque los que la crearon ya no están en el Congreso o la crearon solamente para aumentar su participación de días cotidianos en el Congreso, pero nadie se preocupó de ejecutarla, de dirigirla, mejorarla. Para eso vamos a estar los dos elegidos, que todavía va a ser un reto, porque tenemos que exigir que estas leyes mencionadas vayan a contribuir las necesidades de estos peruanos en el exterior. El punto 3. Claro que sí. El punto 3 y el último. No quiero ser en un demagogo, pero estuve pensándolo y pensándolo y pensándolo. Pongo un ejemplo bien rápido. Yo conozco, entre los tantos peruanos que viven en la comunidad hispana aquí en el sur de la Florida, un peruano que vive y trabajaba durísimo en un sistema de transporte público. La Florida sabemos que es un estado que está netamente determinado a hacer servicios, en donde la mayoría de los inmigrantes son trabajadores de hotel, son trabajadores de Uber, son taxistas, trabajan manejando shuttles, etc. Todo ese segmento de la economía se ha detenido en este sector. Igual manera ha sido en Nueva York, igualmente es en Europa. Esta gente está en su casa preocupada de qué va a pasar. Yo pienso que, como conversaba temprano con otro peruano, nos vienen 2 años difíciles, hay que ser sinceros, no podemos entender que va a ser o no ser. Muchos van a querer regresarse al Perú y otros muchos, los que están indocumentados, se van a quedar en el aire. Esta gente no tiene otra alternativa que trabajar acá porque tienen que seguir alimentando a su familia. ¿Cómo los vamos a ayudar? Bueno, hay muchas maneras de ayudarlo. Conversaba con este amigo que es embajador. En Estados Unidos, por ejemplo, existen muchos programas de apoyo cultural mutuo entre países participantes. Se observa y me comentaba experiencias
Todas las veces que han viajado miembros del Congreso al extranjero han sido para atender comisiones de trabajo, pero nunca han traído la problemática de los peruanos en el exterior y más aún los indocumentados. Los indocumentados son una obligación todavía para nuestro país. Ellos necesitan tener la seguridad de que nosotros en el Perú estamos preocupados de ellos y necesitamos que ellos sepan que estamos tratando de ayudarlos. Tenemos que crear reuniones con los mismos representantes de los países anfitriones a los que visitamos, o que visiten en este caso, y tratar de buscar soluciones que lleven a ver la manera de crear convenios temporales para que estos ilegales mal llamados, indocumentados, puedan tener una posibilidad de conseguir un trabajo mientras dure su gestión legal de inmigración. Si no se llega a buenos efectos positivos, al menos no van a detenerse, porque nosotros buscaríamos la manera de buscar un asesoramiento y muy estricto con estas personas para que, si se quieren reinsertar a la economía peruana, les vamos a brindar la posibilidad de que se reinserten. Ya van a venir con experiencia de trabajo y con deseos de trabajar, y más aún la alegría de poderse encontrar con sus familiares. Nosotros nos enfocaremos que tengan la facilidad y el asesoramiento técnico y legal para reinsertarlos nuevamente a la economía local peruana. Esa sería mi rápida conclusión. Tiene muchos más detalles, pero entiendo el tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Y esto es nada más la parte última de la propuesta Básicamente 3. dice que Claro. aquí también es muy importante, dentro de la parte 3, cuando yo le hablo de los consejos de consulta, los consejos de consulta tienen que entenderse que son bien importantes, bien necesarios. Es la elección de 2 miembros de la comunidad registrada en el consulado, los cuales a su vez tendrán que ofrecer información para verificar sus antecedentes económicos, no sus antecedentes judiciales, y ver que puedan ser una ayuda para efectos, porque van a ser elegidos no por partidos políticos, sino por la comunidad entera. Va a elegir no por 1 año, sino por 5 años. Estas personas van a ser elegidas y van a trabajar para realmente enfocarse en la solución y en atender la problemática de la comunidad peruana. Esto pienso que va a ayudar porque va a alimentar la información para los 2 miembros de peruanos en el exterior, congresistas que van a tener que, con ayuda de tecnología, comunicarse, planeando reuniones de directorio en Zoom para dialogar en días, horas establecidas, y hacer una mesa de reunión con los cónsules de cada área. Es decir, eso sería mi propuesta, ¿no? Tenemos que trabajar en un equipo, porque 2 peruanos en el exterior para 3,5 millones de peruanos es un reto interesante. Es un reto interesante, pero antes de hablar con usted, hablaba con otros compañeros de la universidad donde yo me he graduado, y muchos de ellos me dicen, estamos acá para colaborar. Es decir, existe de parte de toda la comunidad peruana, de las que yo usualmente visito y mantengo contacto con tecnología, y en algunos otros países, todos quieren en estos momentos que no se vuelva a repetir la historia de que un grupo grande de peruanos vuelva a salir al exterior y dejar atrás todas sus penas. Y debemos seguir preocupados de ellos, porque en estos 10 últimos años, estas personas han contribuido a la economía peruana y han ayudado a la economía peruana, a las autoridades, con el sostenimiento de sus parientes y sus familias. Nosotros tenemos una obligación con ellos, y para eso necesitamos la ayuda y colaboración de todos los peruanos sin banderas políticas. Ese es mi... Claro que sí, claro que sí. No. Ahora sí ya estoy con ustedes. ¿Pudieron ver el video? Sí, Manuel. Sí, sí. Muy bien. Estamos en contacto. Estimada señora Manuela Bastidas, me parece que ya usted ha tenido una visión del antes del señor Jorge Ceballos, y pues bien, nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto después de escuchar esta disertación grabada.
Sí, pues, lamentable, le digo, y inicio con esta palabra, ¿no? Que seguramente ya delinea mi postura, que cuando uno desconoce la realidad de los peruanos en el exterior, pues puede proponer no solamente humo a la comunidad peruana, sino de que veo de que no ha recogido realmente la problemática que ha hecho que toque fondo la relación de los peruanos en el exterior con sus reales necesidades. Y que si bien es cierto, el visitar esporádicamente los países por su visión empresarial y comercial hace y refleja su desconocimiento y su distanciamiento y su poco conocimiento de la realidad de los peruanos en el exterior. Bueno, ¿qué podemos esperar de una persona que no está involucrada con los peruanos en el exterior? Ha señalado dentro de sus propuestas no solamente la ley de los consejos de consulta, y tanto es así su desconocimiento de que yo conversaba en estos días con muchos que han sido integrantes de los consejos de consulta, y ellos mismos señalaban, ¿no?, cuán distante está de la realidad, teniendo en cuenta que si bien es cierto, ellos mismos piden, aquellas personas que fueron parte de los consejos de consulta piden que se reforme y o se atienda o no desaparezca los consejos de consulta, pero en ninguno de sus extremos piden que sean pagados. Si bien es cierto, hay que reconocer y todo eso, pero bueno, él centra su propuesta en ello, ¿no? La modificación y como que pone en el tapete el hecho de que son estos espacios, los consejos de consulta, como aquellos que van a servirle de puente para resolver una serie de problemáticas. De igual manera, la ley de retorno, bueno, creo que está ahí en muchas de las cosas, se coincide, porque yo planteaba también los beneficios tributarios, la reinserción económica y social, la bolsa de empleos, becas de posgrado, bueno, todos hemos recogido. Pero yo quiero situarme en el problema puntual que era la reforma consular, ¿no? Parece que es un tema que no lo quiere y no lo va a tratar, justamente porque su mirada es otra, y espero yo de que, si bien es cierto, podemos coincidir en algunas pocas propuestas, pero más allá de coincidir, espero de que tenga la voluntad política de hacer realidad por lo menos estas pocas propuestas que ha levantado dentro de su gran desconocimiento de la realidad de los peruanos en el exterior. A mí particularmente me preocupa porque una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra, ¿no? He ahí el hecho de sentirse no solamente representantes elegidos, y sino llevar una agenda real y tener básicamente la voluntad política de hacer que estas propuestas sean agendadas en el Parlamento, sean convertidas en ley y sean convertidas, ¿por qué no?, en políticas públicas. Yo voy a manifestarme abiertamente, porque no tengo temor de decirlo, desconfío tremendamente de quienes en este momento nos van a representar, ¿no? Soy respetuosa de los resultados, ¿ah? A pesar que tengo serias dudas, pero bueno, pues así es el juego democrático, así está diseñada nuestro sistema electoral. Particularmente, a pesar de que respeto que hayan sido elegidos ellos, pero dudo mucho de que vaya a haber un cambio real en beneficio de los peruanos en el exterior, teniendo toda una riqueza en propuestas, y que estas no las haya sabido acoger ni expresarlas
Y eso dice mucho del por qué no se presentó. Yo tengo entendido que ha sido el que menos fue entrevistado, el que menos acudió a los debates, porque justamente ante la ausencia de ideas, de propuestas, lo mejor que pudieron hacer estos posibles representantes era evadir y marcar distancia de que quienes con mucho respeto y legitimidad participaron de todos estos eventos que permitieron no solamente conocer la realidad de los peruanos en el exterior, en los diversos continentes, y consensuar de alguna manera con sus poco más, poco menos diferencias, se levantó una sola agenda, con la única y gran diferencia de la que presenté yo, que era reforma consular en todo su nivel. Si no atacamos el problema de fondo, vamos a seguir maquillando y vamos a seguir viviendo en una realidad pretendiendo solucionar problemas que que encontramos al paso, pero no yendo a los problemas de raíz, ¿no? Y en mi entender, los problemas de raíz empiezan por atacar la problemática de la relación de los consulados, de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, cosa que dudo mucho que en la gestión de tanto del señor Ceballos como del señor Lizarzaburu, quien es el ya otro voceado, pueda hacerse realidad, ¿no? Más aún, refiriéndome al segundo, con toda una serie de milagros que parece ya van a colgarle y bastante deja mucho que desear si es que él nos va a representar, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta, Arturo? Gracias por la palabra. Querida compatriota Manuela Bastidas, permítame hacerle llegar mi saludo. Al margen de estos resultados, siento bastante tristeza porque usted ha sido una candidata de las pocas candidatas y candidatos que se han presentado para los PECs que tenían propuestas viables, no propuestas populistas. Quiero hacer esta introducción porque es importante remarcar que todavía nos falta bastante, sobre todo aquí en los PECs. Y cuando digo nos falta bastante, nos dejamos todavía vender cebo de culebra que cura todos los males y así no vamos a llegar a un buen puerto. Dicho esto, sí, acabo de escucharlo al señor Ceballos y la verdad que es más de lo mismo. Yo quiero hacer esta opinión personal porque, y no sé si me he equivocado o sé si he escuchado mal, pero escuchar a 3,5 millones de peruanos que se encuentran en el exterior visitándonos en cada consulado me suena a un viaje de placer, de turismo. Y yo siempre he sido muy incisivo en decir que pueden haber otras formas de poder canalizar las inquietudes y no ir al consulado deja de tener sentido, porque es más fácil encontrar un seto de acopio y poder, una vez recabado todas las informaciones de las necesidades de nuestros compatriotas, atacar puntualmente esos requerimientos. Entonces, lamentablemente, lo acaba de decir nuestra compatriota Manuela, somos respetuosos de las elecciones y también quiero decir que yo he sido testigo en estas elecciones acá en el estado de New Jersey, el aparato logístico que ha manejado el Partido Renovación Nacional y el Partido de Fuerza Popular. Y definitivamente esto dice mucho de los partidos, ¿no? Dice mucho de los partidos porque hay intereses. Y cuando hay intereses se ven estas cosas que laceran a los peruanos y nos quitan la ilusión de poder encontrar un alivio
con esta creación del Distrito 27, pero estamos como estamos. Esa es mi incomodidad, mi molestia, soy sincero. Me siento un poco frustrado. Gracias, Manuel. Sí, yo agradezco y saludo al señor Arturo Cárdenas, a quien expreso no solamente y a cada uno de ustedes mi respeto, porque cuando ingresé yo cuando a mí me proponen y voy a las elecciones internas y empiezo a trabajar, creí honestamente de que estaba trabajando en un escenario donde podíamos no solamente evaluar, analizar y tener un voto más responsable. Lamentablemente, sí tengo que reconocer que ha habido mucha gente que se ha sumado a este proyecto. Mi saludo y reconocimiento, y a través de este espacio mi agradecimiento a quienes han apostado por esta propuesta. Siempre dije, Manuela Bastidas es política, me reconozco como tal y por eso ingreso al escenario político. Y a pesar de estos resultados, yo voy a continuar en política, ¿no? Porque los resultados electorales, sean positivos o negativos, no van a condicionar ni alejarme del escenario político. Muy por el contrario, ratifican mi postura política. Lo que sí debo de lamentar es de que muchos de nuestros electores no analizan, no se detienen a revisar los programas. Pensé que estas plataformas podrían haber ayudado porque estas plataformas sirvió para analizar, levantar ideas, debatir, consensuar y escuchar. Lamentablemente pienso de que todavía no se ha llegado a un nivel en el que justamente tengamos esta posibilidad que he señalado de analizar por quién votamos. Hay culpa, espero que no, ojalá Manuela se equivoque, ¿no? Y que sean estos representantes los que vayan a levantar toda la agenda de los peruanos en el exterior, pero ya viendo el desconocimiento de Jorge Ceballos, porque no se puede, pues, conocer la realidad de los peruanos en el exterior en viajes de placer. No se puede pretender conocer la realidad de los peruanos en el exterior en viaje de negocios. No se puede conocer la realidad de los peruanos en el exterior tapándome la nariz y poniéndome de costado. Esa no es la realidad de los peruanos en el exterior. Quien conoce la realidad de los peruanos en el exterior es aquel que vive, es aquel que se faja, es aquel que empezó día y noche en este escenario y que sabe y que conoce porque sale de ese núcleo, de ese centro, de esa realidad. Entonces yo, viendo las características, ojalá se equivoque Manuela, ¿no? Veo de que no nos augura nada bueno. O sea, quien tiene esa mirada empresarial, no creo que solucione problemas álgidos que están a punto de convertirse en problemas sociales. Los problemas sociales no se manejan desde una mirada empresarial. Y me dirijo a Jorge Ceballos, me dirijo a Lizarzaburu. Señores, si quieren tener éxitos en esta nueva etapa de su vida, tienen que fajarse políticamente, no desde la mirada empresarial. Se equivocaron de camino. Yo voy a hacer una férrea crítica. Y yo voy a estar vigilantes. Porque es momento de decirles basta de que se sigan burlando del electorado. O sea, no es posible de que se trate tan frívolamente, ¿no? Tan fríamente nuestra problemática y se resuma a 3 o 2 o 4 puntos. Esa no es la problemática de los peruanos en el exterior. Y más aún con algunas perlas que cuelgan sobre ellos, ¿no? Vamos a decirlo abiertamente, los dos, tanto Jorge Ceballos como Lizarzaburu, son de Fuerza Popular. Señores, y yo jamás voy a apostar por mafias criminales. Jamás voy a apostar por quienes han hecho daño a nuestra patria. Jamás voy a apostar por corrupción y más corrupción. Pensé que íbamos a estar mejor representados. Manuela no le va a temblar la voz
ni decir las cosas, de llamarlas por su nombre. Espero de que ellos recapaciten, pero realmente dudo mucho que lo hagan. Bueno, haciendo un poco una reflexión en base a lo expuesto por la señora Bastidas, así como por Arturo, yo llamaría un poco a la experiencia previa que nosotros tuvimos, donde se definía que el congresista solamente podía actuar dentro de determinados parámetros, como era representar, gestar leyes, presentarlas o aprobarlas, fiscalizar el gasto público, control político, nombramiento de autoridades con rango constitucional. Y acá viene la parte interesante, fiscalizar el gasto público, fiscalizar, no generar gasto público. Y ahí he escuchado en el expositor y en la grabación, es que se habla mucho de autorizar una dieta para los miembros de los consejos de consulta, de pagar abogados que asesoren, de pagar médicos que brinden servicio de médico de cabecera de los PECs, y todo esto es gasto público. Pues bien, desde ya les digo que si van por ese camino, nada de lo que ellos propongan dentro de esa dirección va a prosperar, salvo que su bancada ya tenga una cola de abogados, una cola de doctores, una cola de proveedores de servicios que van a ir a cubrir estas necesidades dentro de Cancillería. Porque ahí está el gran problema. El gran problema que yo veo acá es el siguiente. En ningún momento escuchaba a nadie hablar del famoso censo de población y vivienda de los peruanos en el exterior. Por si ustedes no lo conocen, basado en el censo de población y vivienda es que se asigna el presupuesto de la República. Por ahí nace. Entonces, cuando se habla de 3.5 millones de peruanos en el exterior, es porque eso está ligado a un monto de dinero a asignar a Cancillería. Y que me corrijan si que estoy hablando de más. Entonces, por consiguiente, si no se sabe exactamente cuál es la población, mucho menos se va a acertar en cuanto al monto asignado. Puede ser más, puede ser menos. Por otro lado, ¿cuántos consulados en sí en realidad se necesitan y cuánto personal se necesita por cada uno de estos lugares? Entonces, todo esto nos lleva a una gran interrogante, que si es que no tienen un censo de población y vivienda de los peruanos residentes en el exterior, cualesquier información que manejen o que ofrezcan simplemente queda en el vacío, queda en la nada, queda una expresión verbal y desaparece. Por otro lado, hay un detalle interesante. Nosotros hemos venido entrevistando a gente, cantidad de candidatos en su momento. Y nosotros hemos visto crecer al candidato. Hemos visto al candidato cuando llegó a nuestra primera entrevista y posteriormente cuando día a día ya concluimos después de las elecciones y podemos con toda claridad decir que sí creció porque se informó y cumplimos nosotros con nuestro rol. Nosotros somos 3D, Diálogo Democrático Directo, cuyo objetivo, ¿cuál fue desde el comienzo? Fue empoderar al elector. Y al elector hemos tratado de mantenerlo informado y a su vez, al informar al elector, nos hemos permitido presentar ante los candidatos fuentes de información para que puedan cruzar y llegar a una aproximación a lo más conveniente a los intereses de los PECs. Entonces yo entiendo el malestar de la señora Bastidas, porque lo que tenemos al frente, que es, vamos a ser claros y honestos, es un antes de, porque es un video que se grabó antes de, no es un video post elección. Espero que en esa oportunidad donde el señor Jorge Ceballos nos dé la oportunidad, y lo invito desde este punto, señor Jorge Ceballos, nos gustaría conversar con usted. Lo saluda Manuel Aroni desde Dallas, Texas, y le dice, señor, es usted bienvenido. Espero que no suceda lo mismo que me ha sucedido con la señora Jenny Pajuelo, a quien le envié mensaje de teléfono, mensaje de textos, correos electrónicos, a través del Facebook, y lamentablemente nunca tuve la suerte de entrevistarlo.
¿Y por qué la señora? Porque para nosotros era una de las representantes más directas dentro del entorno de los bolsones electorales. El señor Ceballos igualmente se puso públicamente un anuncio y nunca tuvimos la suerte de poder entrevistarlo. Sin embargo, gracias a las comunicaciones, uno de nuestra audiencia me envió este video y me dijo, ¿sabe qué? Ahí está el video para que usted sepa quién es nuestro actual congresista electo. Entonces, ahí el por qué hice copia parcial, no el total, porque solamente tenía que tener el mínimo de tiempo para las propuestas en sí. Y es lo que he hecho, he presentado las propuestas, han sido visualizadas por una candidata, ella ha dado su opinión, igualmente una persona como es Arturo Cárdenas, representativo de lo que es la opinión en la zona de New Jersey, donde está uno de los bolsones más importantes de electores. Y por otro lado, quien les habla que de la misma forma lo que hacemos es tratamos de dar una visión del antes de, pues bien, esperamos que próximamente tengamos un después de ser electo y esperemos que también exista una reflexión de lo que conviene a los intereses de los peruanos en el exterior. Una vez dicho esto, pasamos al siguiente punto. Permítame decirle solamente un minuto, señor Manuel Aroni. Eso describe, ¿no? Todo el desconocimiento, vuelvo a decir, porque en cada circunscripción donde existen peruanos en el exterior, dependiendo de los países de acogida y su política de salud, de vivienda y de profesionales que ponen al servicio de los peruanos en el exterior, hay poblaciones que nos brindan atención médica, inclusive a los irregulares. O sea, ¿qué tal desconocimiento, no? Abogado se propuso de tener un equipo de profesionales dentro de los consulados y que no generarían mayor gasto al Estado. Los consejos de consulta, si usted se imagina, antes que brindaban o se reunían estos consejos de consulta o estas personas para ser parte de los consejos de consulta y que su servicio era ad honorem, ya se generaban situaciones de conflicto y perdieron representatividad, y si bien es cierto, como lo dije en su momento, nacieron y su razón de ser primigenia era buena, pero se desnaturalizaron por una serie de situaciones mal manejadas. ¿Se imaginan ahora que propone el señor Jorge Ceballos que deben ser pagadas? O sea, esto va a desbordar y aún más, me atrevo a decir que va, con justa razón, se va a desnaturalizar aún más. Lamentable, una vez más, me ratifico, no me equivoqué al decirlo, que hay un desconocimiento y eso está íntimamente ligado al desprecio por los peruanos en el exterior. Y eso es, creo, lo que representa Jorge Ceballos. Manuel, ¿me permites Sí, Arturo. Un minuto, por favor? Sí, me produce, repito, indignación porque se nos quiere tomar el pelo y lo estoy hablando, repito, como PEX. El señor Jorge Ceballos mire, escuchen bien el audio, ya nos puso el parche, como decimos, antes de que salga la herida. Va a demorar entre 2 años poder regularizarse esto. En pocas palabras, el tercer año ya va a quedar en el olvido. Entonces, es por eso mismo suena mucho a populismo, suena mucho a ofrecimientos que no van a llegar a otra cosa. Ahora, con respecto al señor Jorge Ceballos, con respecto a Manuela, disculpa que te esté, esta plataforma, permítame que no te enmienda la plana, sino quiere llegar más concreto. Esta plataforma ha permitido, porque no había aquí en Estados Unidos un candidato que pudiera empujar al partido. Pero mucha gente te llegó a conocer. Yo he estado en el centro de votaciones y dentro de ese grupo he visto que tú has tenido simpatía. Te estoy hablando, tú estás a kilómetros, pero hay personas, peruanos, que tenían simpatía por ti, porque la plataforma ha ayudado. Y no por una situación de hacer campaña por ti, sino basado en tus propuestas
y que esto ha empujado al bolsón de todos los peruanos optar con tu candidatura. Lamentablemente hubo vacíos, que eso te corresponderá en un determinado momento explicarlo si es que lo quieres hacer, pero creo que fue esa parte que le afectó a ustedes como candidato. Y eso, por eso yo te he dicho que lamento mucho de alguna otra forma que tú no hayas sido una de las elegidas, como también había otro candidato de Italia, Brito, sí, me acuerdo, con propuestas. Y uno los escucha y uno va sacando el perfil de las personas. Aquí no me están vendiendo nada, aquí están ofreciendo lo que se puede hacer. Dicho esto, te he dado la palabra, Manuel. Yo agradezco una vez más, porque yo tengo que serles honesta. Uno de los pilares de todo político debe ser actuar con honestidad y con ética. Cuando estos dos valores no se ponen en práctica, es mejor que te dediques al empresariado, con el respeto de algunos muy buenos empresarios. Es de que estas plataformas a mí me han servido para llegar y movilizarme en los 5 continentes. Yo tengo que decirles que ha habido días que he dado 3, 4, hasta 5 debates. No ha habido hora. Y jamás, permítanme decirlo, he pagado a nadie ni un solo euro, ni un solo sol, a nadie. Y esto a mí me da mucha autoridad moral y legitimidad a lo que he logrado orgánicamente. Sí han habido falencias que hay que analizarlas, y yo no me corro. Hay que analizar porque ha habido falencias internas y externas, y ustedes entenderán que las internas se pueden manejar, puedo controlarlas, pero las externas pues están fuera de mi control, ¿no? Pero es necesario analizarlas. Bueno, una vez ya dado por agotado ese punto, pasamos al siguiente. Como ustedes bien saben, ya está definido los resultados en materia de la parte de los candidatos presidenciales. Ya el señor Castillo ha sido declarado por el mayor porcentaje y acto seguido la señora Fujimori. Una vez dicho esto, nos gustaría tener la opinión tan transparente nuevamente de parte de Manuela Bastidas para nosotros poder permitirnos hacer algunas interrogantes, por favor. Gracias. Bien. Este proceso de elecciones, no solamente presidenciales, congresales y al Parlamento andino, se han llevado en un marco de una crisis no solamente sanitaria, en un marco de una crisis en el que la corrupción está de manera galopante, en una crisis política y económica. En este marco se ha desarrollado este proceso de elecciones que ha culminado las 2 primeras partes, ¿no? Que es la de elección de congresistas y de parlamentarios andinos, yendo, de acuerdo a nuestro formato electoral, a la segunda vuelta. En ese análisis también hay que señalar que ha habido toda una un violento ataque y una ofensiva por medio de a través de los medios de desinformación de carácter nacional y obviamente financiados por el ala más dura de la derecha que nos ha gobernado los últimos 30 años, que ha destrozado prácticamente la opción de Verónica Mendoza, ¿no? No, déjenme expresarlo abiertamente, no pensamos que se iba a llegar al 6º o 7º lugar, y como decía, ha habido pues situaciones internas y externas, el hecho también de no haber sabido sintonizar con lo que realmente en este momento quería la población, ¿no? Si bien es cierto, Verónica lanzaba un discurso en el que se señalaba abiertamente hacer que los derechos de educación, salud, vivienda, trabajo sean derechos y no servicios, pero por el otro lado, este mensaje llegó al área más de la ciudad, ¿no? Pero no llegó a esos bolsones electorales y esa población que me merece mi absoluto respeto y reconocimiento, a donde sí supo llegar Castillo, ¿no? Pero eso significa también de que
estamos pues atravesando y estamos en un escenario en que las brechas sociales se han acrecentado, se han ahondado, en que no solamente ya es la educación, la salud, la vivienda, sino que hay gente que se está muriendo porque no hay oxígeno, muriendo en un país tan rico como el nuestro, en el que nuestros recursos naturales están en manos de privados o al servicio de algunas pocas castas. El hecho de que por 30 años se haya dejado desprotegida y en que el Estado no llegó a estas poblaciones, ese escenario supo captar Castillo, ¿no? Ahora, por otro lado, la derecha ha jugado su papel, no nos olvidemos que han jugado a varios caballos, ¿no? No solamente lo que representa Keiko Fujimori, sino lo que representa Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, que son más de lo mismo, y sí son sus soportes, son sus aliados, son sus otras cabezas, y que no nos quepe la menor duda de que en el Parlamento van a jugar en pared, como lo van a venir haciendo en otros escenarios. ¿Es peligroso el escenario que vamos a afrontar? Sí es peligroso, porque yo tengo que ser bien clara acá. Yo sé y asumo la responsabilidad de mis palabras, siempre lo he dicho. Hay que condenar a los corruptos de izquierda y hay que condenar a los corruptos de derecha. La corrupción no se debe medir, no se puede medir por cuánto robaron, sino que robaron y eso hay que sancionarlo. Por lo tanto, yo espero que en este nuevo escenario en el que nos han puesto la clase, la casta política, es que supieron los de la facción de Keiko Fujimori lecturar bien. Supieron de que si iba a segunda vuelta con Lescano o con López Aliaga o con De Soto, iba a ser mucho más fácil que ella pierda, ¿no? Ponerlos en los extremos hace que esté ella lecturando de que se le posibilita un mejor escenario para que gane. Esto implica también de que va a moderar su discurso Castillo. Particularmente pienso de que esperemos de que sí modere un poco, porque si bien es cierto, hay muchas brechas sociales, hay mucho resentimiento, hay mucha indignación de parte de la población, está cansada con la corrupción, pero también es necesario señalar de que Castillo tiene bolsones muy interesantes que necesitamos analizar, y no solamente analizar para emitir nuestro voto, un voto que no debe ser un cheque en blanco, sino un voto debe ser en el que debemos de consensuar algunas plataformas, y debemos de votar no por la persona, debemos de votar por el programa, ¿no? Dicho esto, Castillo decía algunas cuestiones a favor, el hecho de ser docente y el hecho de ser rondero, dos factores y dos personajes y dos figuras bastante cercanas a una población en la que el Estado no llegó. Un maestro de escuela y un rondero que no solamente, uno que imparte educación y el otro que pretende y tiene injerencia en impartir justicia, justamente porque el Estado a estos espacios no llega. Hay que, yo pienso de que debemos de analizar con mucho cuidado, vamos a ver cómo se desarrolla el escenario, pero tengan la seguridad de que jamás votaría por una mafia corrupta como lo que representa Keiko Fujimori. Jamás Manuela Bastidas votaría o se pondría del lado de la mafia organizada, de la criminalidad. Keiko Fujimori significa violación a los derechos humanos. Keiko Fujimori significa ruptura del orden constitucional. Keiko Fujimori significa haber destruido los partidos políticos, y por eso tenemos este escenario nefasto. Ha destruido organizaciones sociales, ha sido primera dama y ha jugado un papel importante en este momento en el que su padre, que está
purgando condena y ella tiene un proceso de investigación que yo pienso que es lo que está jugando y pesando más en ella al haber llegado a este escenario. Librarse de 30 años de cárcel y pasar 5 años en el que disfrute no solamente del poder, sino que se asegure impunidad desde ese su espacio electoral. Eso, los electores y los que tenemos una línea que debemos de marcar, una agenda política, debemos decirlo bastante claro. A mí más me preocupa que sea Keiko Fujimori la que pueda llegar al poder. Y para eso, la responsabilidad de aquellos que nos debemos de elegir como fieles protectores de nuestra democracia. Entonces, he ahí la gran responsabilidad. Yo veo con mayor preocupación el escenario en una eventualidad de que Keiko gane. Pero, ojo, veo además, no porque sea evidente ni pitoniza, Manuela, no es eso, es política y está haciendo una lectura política. Veo un clima de alta inestabilidad social, porque si llegara a ganar Fujimori con todas las triquiñuelas y trampas que vemos que es experta en ello, pues pienso que la población no la va a dejar juramentar. De llegar Pedro Castillo, ¿no?, que llegaría con respaldo del pueblo, con el pueblo, pienso que la derecha y los poderes fácticos van a hacerle pisar el palito si antes no lo hacen arrodillar ante la confianza. Dos escenarios que particularmente me asustan. Arturo. Sí, Manuela Bastidas, una pregunta. Al margen de tu posición personal, ¿cuál es la posición del partido en sí con Pedro Castillo? ¿Comparten? Bien. Sí. Bien, se está evaluando, miren, tengan presente de que mañana es una semana de haber tenido resultados electorales, ¿no? No esperábamos este resultado electoral, hay que ser honesto y hay que ser claros al decirlo. Se está evaluando primero en los comités de las circunscripciones electorales para que luego se llame a una reunión de carácter nacional y ver qué postura se va a tomar, pero ya lo ha dicho Verónica Mendoza, con Keiko Fujimori ni a la esquina. Eso lo tenemos bastante claro. Ahora, en relación, pienso yo, y eso es lo que también en Peruanos en el Exterior, que es lo que estoy representando en este momento, es que estamos analizando y en una primera reunión hemos dicho, nos constituimos en este momento en un colectivo, el colectivo de la dignidad, PEX 27, para hacer memoria, recordar lo que significa Keiko Fujimori. Y en ese proceso mismo estamos evaluando los programas y cómo inclusive se incorpora nuestra propuesta de los peruanos en el exterior al plan de gobierno de Pedro Castillo. Eso, o sea, estamos manejando de manera política, pero vuelvo a señalar, no va a ser un voto, un cheque en blanco nuestro voto ni nuestro apoyo, de decidir apoyarlo, porque yo tengo las cosas bien claras, O sea, ¿es Pedro Castillo quien va a gobernar o es Vladimir Cerrón? Así es. Y Vladimir Cerrón tiene sentencia condenatoria. Entonces, vuelvo a decir, acá jamás Manuela va a ser titubeante en que voy a avalar la corrupción de uno y sancionar la corrupción del otro. Sancionó la corrupción en su mismo nivel, porque aquí no interesa cuánto robaron, sino que robaron. Así de simple. Y el corrupto es por sus actos, no por la cantidad que se llevaron a sus arcas personales. Entonces, eso hay que ser bastante tajantes si queremos sintonizar y escuchar al pueblo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver el primer momento a nivel de peruanos en el exterior es evaluar nuestros programas. Si hay coincidencias, bien, pero primero pasa por deslindar
Y eso se lo vamos a pedir a Pedro Castillo de reunirnos, que deslinde Pedro Castillo con Vladimir Cerrón. Yo soy de Huancayo, yo conozco la realidad de mi región. A mí no me van a contar cuentos. Me permite, Manuel. Lo que puedo entender es, harán marchas como lo ocurridas en el 2016, previas a las elecciones presidenciales en segunda vuelta, allá en Italia. Por supuesto, la política no solamente se hace desde el escritorio y a través de las plataformas sociales. De darse las marchas, tengan la seguridad de que Manuela va a estar adelante. Es así como me he forjado en política desde los 16 años en que fui parte del Frente Juvenil contra la Dictadura. Y si en ese momento tuve el gran desafío y el honor de votarlo de mi ciudad, a Alberto Fujimori, y en el que hicimos que nos costara la vida de un ciudadano huanca, no tengan la menor duda de que Manuela se va a poner al frente de las manifestaciones si de defender mi patria se trata de la mafia corrupta de los Fujimori. Eso tengan la seguridad. Al margen, perdón, para continuar, al margen de la postura que pueda tener Pedro Castillo con Cerrón. Vuelvo a señalar, sí. Acá se trata en primer lugar de hacer saber la historia a aquellos jóvenes que van a tener la gran responsabilidad de ir a las urnas y que pueden verse embaucados por un discurso un poco más de canonización como la que quiere implantar Keiko Fujimori, ¿no? O sea, ese discurso de evangelista, ese discurso de que yo no sé nada, eso puede encandilar a los jóvenes y señoritas. Entonces nosotros tenemos la gran responsabilidad de decir, esa Keiko es una de las tantas Keiko como las muñequitas rusas, que tú vas sacando una muñequita y encuentras otra Keiko y otra Keiko. ¿Cuál de las Keikos nos está hablando? Y eso hay que empezar a hacer memoria, a recordar y a poner en agenda este mes y medio que nos queda. Primero es defender nuestra patria de la mafia fujimontesinista. Y en el proceso mismo, si es que hay coincidencias con Pedro Castillo, obviamente que tendremos, porque en política no podemos, tenemos que tomar una decisión. Eso hay que decirlo también. En política no puede ser coloidal. Y en este momento, o decides por una opción o decides por la otra. Jamás decidiríamos por Keiko Fujimori. Y vamos a ver qué puntos de coincidencia, y obviamente vuelvo a señalar de que esto pase por el deslinde de Pedro Castillo con Vladimir Cerrón. Gracias por la respuesta. Gracias. Bueno, Manuel. Una vez establecido esto, solamente me queda hacerles una pregunta final, que es, recientemente se escucha mucho ruido con respecto al voto blanco, voto nulo, o no salir a votar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Manuela? ¿Qué opinas tú sobre ese particular? Yo creo de que por mucho que quisiéramos invocar y hacer que ese voto nulo sea mayoritario, pero ¿a qué nos conduciría? A un nuevo escenario político, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Y no nos olvidemos que sería relacionado a este proceso de elecciones presidenciales. Entonces, en el hipotético caso de que esta segunda vuelta no alcanzaría la mayoría para dar legitimidad a quien nos represente y volveríamos a convocar a un nuevo proceso de elecciones, el siguiente proceso de elecciones se daría con los mismos contendores, no con otros protagonistas. Entonces, en esa dinámica, ¿quién se afecta más? Es el Estado, es la población.
una población que se está muriendo, una población que no tiene trabajo, una población que su economía está al borde del colapso, una población que no tiene internet. O sea, no podemos irresponsablemente, a pesar de que podría ser una tercera buena opción, pero de acuerdo a estadísticas, en los últimos procesos de elecciones, el margen de voto nulo o blanco no alcanza al mínimo, ni siquiera se asoma al mínimo exigido. Entonces, el temor es de que no alcancemos a ese porcentaje que pide para declarar un proceso electoral nulo, ¿no? O ir a un proceso nuevo de elecciones. Entonces, la historia nos ha puesto en esta real encrucijada, pero no solamente la historia. ¿Saben quién nos ha puesto en esta real encrucijada? La propia derecha, los medios de desinformación que juegan en pared con los mafiosos que están en este momento representados en Fuerza Popular. Ellos crearon este escenario porque tuvieron la lectura, desde mi punto de vista, que el más débil contendor es Pedro Castillo, porque no crean ustedes, parezco pitoniza, ¿no? Pero yo conociendo la mafia en estos últimos 20 años por todo lo que ha pasado, digo, van a destrozarlo a Castillo con esto del terruqueo, así como lo han levantado, lo van a destrozar y van a querer posicionarse en el poder los de lo que significa Fujimori. Entonces, yo pienso de que ahí el pueblo tiene que decidir y, bueno, pues tenemos que votar. ¿Por quién? Por el pueblo, ¿no? Bueno, creo que con esto definitivamente damos por concluido los temas del día de hoy. Desde ya infinitamente agradecido por la oportunidad que nos ha brindado Manuela, igualmente Arturo, y más bien nos comprometemos para un futuro, esperando nos responda el señor Jorge Ceballos sobre el particular de brindarnos la oportunidad de ver cuál es el poselección, cuál es su posición poselección. Sobre todo, estamos trabajando a futuro una suerte de evento que nos permita contrastar el parecer de otros ex candidatos, que los mismos tengan también su opinión al respecto. Después de ver este video, el cual llegó a nuestras manos gracias a uno de nuestra gente que nos escucha y que nos dijo, miren, acá está ustedes, bueno, nunca tuvimos la suerte de que Gianni Pajuelo pasara por nuestro programa, la invitamos por muchas vías, no llegó, el otro señor lo hicimos una invitación pública, pero tampoco llegó. Entonces ahora que ya está electo, creo que estamos en nuestro justo derecho en pedirle que nos otorgue una entrevista. Ya lo acabo de hacer, espero sea favorable y tengamos la suerte de conversar con quien ya debería representar los intereses de los peruanos en el exterior y veamos qué sigue. Desde ya, una vez más, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, Norteamérica, Manuel Aroni les agradece. Tengan ustedes buen día. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuela Bastida. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Siempre va a ser un honor, un placer conversar con ustedes, que me permitieron llegar a otros espacios, ¿no? Y siempre, yo nunca me voy a correr de las entrevistas, no me voy a correr de los debates. El político debe asumir ese su rol, que es de responsabilidad social, ¿no? Bueno, gracias. Muy